Compatriotas, uno de los signos más negativos que tenemos en la actualidad y desde hace tantos años en nuestro país es el tema de la impunidad o de las impunidades, porque hay impunidades para todos los gustos, ¿no es así? La impunidad es evidentemente cuando una persona, un sector, un determinado factor de poder sobre ese sector, esa persona o ese factor de poder, no se aplican normas, reglas que son comunes al resto de los ciudadanos o que deberían aplicarse simplemente en el cumplimiento de la ley y muchas veces en cumplimiento también del sentido común. Una de las mayores impunidades que nosotros tenemos y que ha sido de alguna forma la salvaguarda o el escudo de sonados casos de corrupción que han abarcado desde primeros magistrados hasta distintos funcionarios, tanto de la parte legislativa, judicial y, como decíamos, del Ejecutivo, es el tema, por ejemplo, de los fueros, algo con lo cual ustedes saben que nosotros no estamos a favor, porque como dice el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, por lo menos teóricamente todos los ciudadanos en la Argentina, nativos o naturalizados, somos iguales ante la ley. Bueno, la existencia de los fueros significa la vigencia de un privilegio en cuanto al tema de la detención, no en cuanto al procesamiento, pero que ha implicado la salvaguarda, bueno, de una cantidad de corruptos y corruptas que al día de hoy se mantienen. Evidentemente, eso supuestamente nació con la idea de evitar atropellos políticos, que en definitiva, la verdad que nunca se produjeron, y sí sirvió para, reitero, mantener un poco lo que sería el emblema de la impunidad en la Argentina, que es la impunidad política, fundamentalmente vinculada a la corrupción. Pero como les decía, también hay impunidades, algunas yo diría mucho más graves. Fíjense que ya la corrupción y la impunidad política es gravísima, pero hoy vamos a hablar de dos impunidades vigentes en nuestro país, que implican ya no solamente lo que sería la condena moral o la admonición respecto de la comisión de, por ejemplo, delitos económicos, sino que implican muertes, que implica el sacrificio, la pérdida de vidas y una cantidad de cuestiones adicionales. Una de las impunidades es la impunidad del terrorismo. Ustedes dirán, bueno, a ver, no estamos en los 70, bueno, pero hay terrorismo en la Argentina. Hay actividades terroristas, hay organizaciones terroristas que hoy tienen impunidad y yo diría hasta la protección del poder político vigente a nivel nacional, que es el kirchnerismo. De eso vamos a hablar. Y también hay una impunidad respecto de uno de los delitos más atroces que puede cometer un ser humano, que es el infanticidio, que ya a esta altura se ha transformado en genocidio. Por ejemplo, la vigencia del aborto en la Argentina, la impunidad para sacrificar la vida, la llegada a la vida, de tronchar la vida de los niños por nacer, sin duda, es la impunidad hacia el infanticidio. Esa es nuestra concepción. Que podrán decir, bueno, existe un sector que no lo ve así. Perfecto, pero no vamos a hacer tanto hincapié en el tema del aborto, con lo cual ustedes ya saben qué es nuestra posición, sino con relación a transformar a nuestros niños a partir de los 3 años de edad en cobayos, en víctimas
potenciales de experimentos que vienen de ultramar, en este caso que vienen de China, que, bueno, son utilizados impunemente también por el poder actualmente en vigencia, que es el gobierno kirchnerista. De todo eso vamos a hablar en este editorial. Vamos a empezar por el tema del terrorismo. Como decíamos en la apertura del programa, hoy se cumple el 36 aniversario del sangriento intento de copamiento por parte de 80 montoneros, de la organización terrorista Montoneros, el 5 de octubre de 1975, sobre el Regimiento de Infantería de Monte de Formosa. Estamos hablando, ubiquémonos en espacio-tiempo, el 5 de octubre de 1975, plena vigencia de la democracia. En ese momento estaba con un tema de salud, delegando temporariamente la presidencia a la señora María Estela de Perón, estaba a cargo de la presidencia temporal o provisional Italo Luder, es decir, que fue no un ataque contra tal o cual dictadura, escudados en supuestamente la defensa de tal o cual causa, sino en el marco de toda una cadena de hechos, ¿no es así? El otro día estábamos recordando el asesinato de José Ignacio Rucci, pero podríamos hablar de tantas muertes, del copamiento del Regimiento Azul. Bueno, evidentemente en ningún momento la organización terrorista Montoneros y ERP pararon con su accionar criminal en el marco de la vigencia de la democracia, con lo cual todo lo que sostenían o decían sostener evidentemente se demostró que era absolutamente falso. Bueno, las principales víctimas de este copamiento, de los soldados, suboficiales y oficiales que defendieron el regimiento del ataque montonero, fueron fundamentalmente soldados conscriptos. Soldados conscriptos que todos recordamos, bueno, al soldado Luna, aquel que dijo: acá no se rinde nadie, carajo, y le costó inmediatamente la vida, que no estaban obligados, ¿verdad?, ni siquiera por un nivel de mando, que decidieron permanecer cuando tal vez lo más sencillo que podrían haber hecho es entregar las armas, porque los montoneros querían copar el arsenal y además pasar a degüello a los suboficiales y oficiales. Evidentemente, eso demuestra el carácter de los patriotas, que más allá de las responsabilidades formales, cuando hay un verdadero patriotismo, se es capaz de dar la vida por el país, por la nación, ¿no? Y acá quiero recordar a quienes ofrendaron su vida ese día: el subteniente Ricardo Mazzaferro, el sargento Víctor Sanabria y los soldados conscriptos, fíjense que fueron los que hicieron el mayor sacrificio, porque ese era un día tranquilo en el regimiento, porque se había licenciado a mucho personal. Los soldados conscriptos: Antonio Arrieta, Heriberto Dávalos, José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y el recordado, el inmortal Hermindo Luna. También murieron, incluso en circunstancias colaterales, el policía Pedro Alegre y los vecinos Felipe Ibáñez, Celso Pérez y Marcelino Cáceres. Del lado de los subversivos cayeron 12 subversivos. Ahora bien, ustedes dirán que además del aniversario, te pido una cosa, Germán, por favor, que no hablen afuera.
Gracias. Como les decía, además de la recordación del aniversario, uno podría decir que hay cosas que exceden el tema de los símbolos, el tema de las casualidades, sino que forma parte de toda una política de Estado. ¿Ustedes saben quién es el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación? Horacio Pietragala Corti. ¿Y quién es Horacio Pietragala Corti? El hijo de uno de los 12 subversivos que atacó el regimiento 29 de Formosa. Evidentemente estamos ante una decisión política, estratégica del poder vigente de no homenajear a los soldados de la patria que entregaron su vida en defensa de su regimiento y en defensa del azul y blanca, sino de reivindicar a los subversivos que lo atacaron, justamente habiendo designado en su oportunidad y actualmente vigente al hijo de uno de esos terroristas, nada menos que como secretario de Derechos Humanos, una verdadera burla a los derechos humanos. Lamentablemente, en este 2021, falleció en junio Jovina Luna, que era la hermana de Hermindo Luna. Y acá tengo una nota que es de fecha del 27 de enero del 2021, de un medio de comunicación, donde la hermana de Hermindo Luna, o sea, fue en este año, dijo: repudio y me da asco la visita de Pietragala a Formosa. Ante la visita de Horacio Pietragala Corti, la hermana del soldado Hermindo Luna, Jovina Luna, recordó que el padre del actual secretario de Derechos Humanos de la Nación fue uno de los responsables del ataque al Regimiento de Infantería de Monte el 5 de octubre de 1975, en el que fue asesinado su hermano. Repudio y me da asco la visita a Formosa porque ni siquiera tiene la delicadeza de contestarnos a los familiares del ataque al regimiento, declaró la mujer, quien hizo hincapié en que en Argentina hay derechos humanos para algunos. Agregó que sus padres fueron los que se trasladaron a vivir al Chaco, donde montaron los padres del terrorista, donde montaron un negocio de máquinas para oficina y organizaron el ataque, desde allí organizaron el ataque al regimiento de Monte, fueron los que entraron a fuego y sangre, asesinando entre ellos a mi hermano. Su padre fue uno de los atacantes al cuartel. 5 meses después de estas declaraciones, lamentablemente falleció la hermana del soldado Luna. Entonces, ¿qué tenemos acá? En primer lugar, cuando hablamos de la impunidad, tenemos un poder estatal que, por supuesto, todos lo sabemos, desde el caso de Berbisky, jefe de inteligencia en Montoneros, hasta toda la estructura, que son en puestos estratégicos todos exterroristas. Sabemos también que el Partido Comunista integra las estructuras del Frente de Todos, pero realmente que se nombre como secretario de Derechos Humanos de la Nación al hijo de uno de los hechos más sangrientos en la historia del terrorismo en la Argentina, significa una toma de posición, que uno podría decir, bueno, y voy a hablar de hechos, por supuesto, que han sucedido hace horas nomás. No, es una política de Estado. Fíjense que en esta semana estos grupos secesionistas, supuestamente mapuches, que están atacando tanto en Río Negro como en Neuquén, bueno, en el caso de Río Negro, coparon directamente un establecimiento público, secuestraron, mantuvieron cautivos a la familia y después lo incendiaron, además de atacar distintas viviendas privadas, de incendiarlo, copar campos, etcétera, etcétera. Una acción claramente terrorista, era
una delegación de Vialidad Nacional. Mantuvieron a la familia de Rem, el propio sereno de ese establecimiento de Vialidad Nacional dijo que menos mal que no había ningún empleado, ningún representante de Vialidad Nacional, porque poco menos parecería que lo hubieran pasado a degüello. Un hecho gravísimo, a punto tal de que la gobernadora de Río Negro, Arabel Carreras, le pidió, como corresponde, como haría cualquier nación civilizada del mundo ante un hecho terrorista, al gobierno nacional, bueno, que envíe en protección de estos hechos que ya se vienen reiterando, de gente que arría el pabellón nacional y levanta la bandera mapuche. Recordamos que, digo a veces supuestamente mapuche porque, a ver, Maldonado no era mapuche, por ejemplo, para poner un caso, ¿no es así? Hay mucha actividad de determinados agitadores de izquierda que no tienen nada que ver con los pueblos indígenas, que están de alguna forma casi operando o incentivando, más allá de que ciertos voceros mapuches digan que no es así. Y dentro de la comunidad mapuche también hay sectores que condenan estos hechos. Pero digamos que yo digo supuestamente mapuche porque también llama la atención que el sector que está incentivando y organizando fundamentalmente todas estas acciones haya puesto en su oportunidad como su domicilio de acceso internacional una dirección en Bristol, en Inglaterra. Entonces está claro que detrás de estas acciones no es que hay simplemente una cantidad de miembros de pueblos aborígenes reivindicando un pedazo de tierra o derechos ancestrales. Acá hay claramente una acción de fuerzas extranjeras que están utilizando a estos sectores, sea de manera consciente o como idiotas útiles, con otros fines, ¿no? De esas denuncias que, sobre todo a partir de 1969, se empezaron a hacer desde el nacionalismo con cosas que iban a ocurrir en el sur del país, fundamentalmente en ese momento por boca del doctor Weber Ayacente, que, fueron calificadas como delirantes, que no iba eso nunca a ocurrir. Una parte de esas denuncias señalaba que en algún momento iba a empezar el accionar de fuerzas secesionistas con el apoyo de Inglaterra, ¿no?, para producir determinados hechos de violencia que ameritaran en algún momento X la intervención de fuerzas internacionales, tipo ONU, etcétera, etcétera, y en tiempos donde las Fuerzas Armadas argentinas no iban a tener capacidad de combate más que para 2 horas. Yo creo, vos Héctor conocés más de defensa que yo, creo que al día de hoy nuestras Fuerzas Armadas, si llegan a 50 minutos de capacidad de resistencia frente a un ataque internacional, hoy por hoy en la Argentina es mucho. Efectivamente, así como vos lo indicás, y yo creo que no estamos excediendo en los minutos que puede tener la capacidad argentina ante un evento de esas características, ¿no?, de una invasión o algo por el estilo. Es lamentable. Sí, por eso todo el mundo hoy se anima con la Argentina. Entonces uno dice, bueno, perfecto, ese fue un mensaje de la gobernadora de Río Negro pidiendo auxilio casi de manera desesperada al gobierno nacional. Bueno, acá tengo, en este caso es una nota de la Política Online, de la fecha del día de hoy. Y así como tenemos un gobierno que uno diría, bueno, tendría que honrar la memoria del soldado Luna, poner por lo menos una persona equidistante, una persona que pueda contribuir, si se quiere, a la unidad nacional en la Secretaría de Derechos Humanos, no, pone al hijo de un terrorista, y de hecho reivindican a los terroristas,
Bueno, fíjense, ¿cuál fue la respuesta del gobierno nacional, del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández? Aníbal recibió a los representantes de los mapuches y descartó el envío de fuerzas a Río Negro. Es decir, que el gobierno no solamente no atendió el pedido de auxilio de una gobernadora, de vecinos, de todo lo que está pasando, por ejemplo, en la zona del lago Mascardi, de lo que ha pasado en la provincia vecina de Neuquén, sino que para ratificar su posición a favor del terrorismo, recibe a los representantes de los mapuches. Acá dice, Aníbal Fernández rechazó enviar fuerzas federales a la zona de Bariloche y el Bolsón para controlar el conflicto con grupos mapuches, tal como lo había solicitado la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, tras los ataques del fin de semana. Es decir, no fue una acción preventiva, decir, bueno, acá hay grupos que alguien podría decir, no, es una sensación conspiranoica. No, después de los ataques, de los que ya se produjeron antes y de los reiterados en estos días. El ministro de Seguridad anunció su decisión, o sea, esta decisión la toma tras reunirse con los representantes de la comunidad mapuche y de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, APDH, léase el Partido Comunista, vamos a ser claros, el Partido Comunista, quienes dieron su versión, ellos dieron su versión sobre la disputa territorial en el paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros del Bolsón. O sea que, por ejemplo, un puesto de Vialidad Nacional del Estado argentino está usurpando un terreno. Los vecinos que viven ahí están usurpando los terrenos del terrorismo mapuche. Allí grupos mapuches mantienen terrenos tomados desde mediados de septiembre y las fuerzas de seguridad mantienen sitiado el lugar. Tenemos un gobierno que es incapaz, pero ya por voluntad, ya por decisión propia, de contener a un grupo minoritario, subversivo, terrorista, vinculado a los mapuches o con integrantes mapuches. Esto es un mensaje hacia el mundo. ¿Qué país no se va a animar contra la Argentina? Entonces, cuando nosotros hablamos de la impunidad del terrorismo, ¿no? Podríamos llamarle a este editorial la impunidad de terroristas e infanticidas en la Argentina, del otro tema que vamos a hablar a continuación. Bueno, indudablemente los que han generado esta acción, si el propio ministro de Seguridad de la Nación se reúne con sus representantes, con la Asamblea de los Derechos Humanos, reitero, como bien decía la hermana del soldado Luna, derechos humanos solamente para algunos, violentando propiedades, violentando instituciones públicas, etcétera, etcétera, es lógico. El terrorismo es impune, todos estos grupos se sienten impunes, están respaldados por el gobierno nacional. O sea, que en definitiva, si un gobierno, por ejemplo, como el actual, le da impunidad a los terroristas, es porque está a favor del terrorismo y porque en definitiva su esencia, su naturaleza, tiene que ver con el terrorismo. Donde evidentemente, como decía, el caso Berbisky o el caso Pietragala no son simplemente casualidades, son los herederos de aquellos que en su tiempo, por ejemplo, el teniente general Perón expulsó de la Plaza de Mayo. En realidad no tienen nada que ver con el peronismo de Perón. Y siempre han sido enemigos de la democracia. Lamentablemente, y para desgracia de nuestro país, hoy ejercen el poder, y por eso jamás con esta gente puede haber una elección limpia, jamás puede haber cumplimiento de la ley, si ellos pertenecen a este cuño, al cuño del crimen, a la raíz de la violación de la ley, a la vulneración de la vida. Y ahora vamos a entrar en la segunda parte. ¿Por qué decimos que también hay impunidad respecto de el infanticidio? Bueno,
como dijimos, este gobierno ha sido el promotor del aborto, celebraron el tema del aborto, tienen una política de Estado vinculado con el genocidio de los niños por nacer. Eso es infanticidio, desde la concepción de aquellos que consideramos que el primer derecho humano con mayúsculas, es la vida, ya de por sí los califica como infanticidas. Pero ellos van por más, porque siempre los que están a favor del mal van por más. Y cuando se difundió este asunto de que ahora con esta vacuna experimental, reitero la palabra experimental, Sinopharm, piensan realizar o están realizando, lo van a hacer a nivel nacional, una vacunación masiva de niños de 3 a 11 años. En ese momento yo saqué un mensaje a través de Twitter, que reitero por esta vía, que decía: esto es un disparate, un acto criminal que como tal debería ser juzgado. Nuestros niños no son cobayos de ningún experimento globalista. Además, China es el origen y causante de este virus de laboratorio. Bueno, ojo que esto puede afectar la propia institucionalidad o continuidad del gobierno. En su momento, la verdad me pareció plausible. La Sociedad de Pediatría cuestionó que no había detalles, pidió una reunión. En una reunión, ustedes saben que detrás de esto hay poderosísimos intereses internacionales. Hoy yo diría que el poder de los laboratorios, de la OMS y de todo el plan global sobre la Argentina es casi absoluto. Y me llamó la atención hoy escuchar en un diálogo que tuvo con la Nata, el representante de la Sociedad de Pediatría, dijeron que bueno, se reunieron media hora con la representación del ANMAT y de otros organismos y funcionarios sanitarios. Les explicaron en media hora más o menos de qué se trataba, y ellos dijeron, bueno, está bien, ¿no? Y remarcó que no, eso estaba respaldado por 2 meses, reitero, 2 meses de investigación del ANMAT. Ahora uno dice, perfecto, ustedes saben cuál es mi opinión respecto de estas vacunas experimentales, no es necesario que lo reitere. No en contra de las vacunas, reitero, es más, siempre manifesté que era una pena y forma parte de nuestra pérdida de soberanía que desde 1988 la Argentina haya dejado de producir, de fabricar sus propias vacunas con sus propias investigaciones, no tomar la fórmula o algo que viene de afuera, ¿no es así? Y decir que estamos creando una vacuna. Pero no es que solamente la Sinopharm, a ver, todas las vacunas que hoy están utilizándose para enfrentar este tema del COVID-19 son experimentales, porque toda vacuna, para no ser experimental, debería tener por lo menos 3 años de aplicación, de desarrollo, incluso en grupos muy determinados. Recién a los 5 años podríamos decir que ya deja de ser una vacuna experimental. Todas las vacunas que se están aplicando son experimentales. De hecho, ustedes ven las reacciones que está habiendo, por ejemplo, en Australia, en Francia, en donde ya se intenta la imposición compulsiva, valga la redundancia, del tema de la vacunación, y no es que sea un movimiento mundial antivacunas, porque ha habido vacunas en la historia de la humanidad que sin duda han sido útiles. Sería una estupidez decir, bueno, somos antivacunas así en términos generales, pero bueno, si hay una vacuna experimental, se entiende que no puede ser aplicada de manera compulsiva sobre el conjunto de una población, debería ser aplicada sobre sectores que en uso de su voluntad y en uso de su raciocinio aceptaran la aplicación de esa vacuna para después universalizarla.
Entonces uno se pregunta, perfecto, se ha aplicado sobre el tema de los adultos en el caso del país, de nuestro país. De los fallecidos respecto del tema del COVID-19 o coronavirus, hasta el momento el 99.92% son todos mayores de 12 años. Solamente ha fallecido un 0.08% de menores de 12 años, y aclarando en todos los casos, que son muy puntuales, que se vincularon ya con morbilidades o con cuestiones colaterales que esos niños ya tenían. ¿Cuál es esta urgencia de aplicar masivamente a niños de 3 a 11 años la vacuna china, la Sinopharm? Reitero, del país que todavía no dio explicaciones sobre el origen de este virus, que muchísimas personas en el mundo y personas que tienen una autoridad profesional en el campo médico señalan que es claramente un virus de laboratorio. Por ejemplo, en el caso de Chile, acá tengo el nombre, estaba escuchando hoy unas declaraciones del médico cirujano Dan Macías, señalando, incluso en el caso de Chile han tenido un poco más de casos, señalando que el 99.8% de la población de Chile que falleció eran también mayores de 12 años y se oponen absolutamente a la aplicación, en este caso, de una vacuna que es parecida a la Sinopharm. Ya a nuestros, que está dentro de las 16 propuestas del Frente Patriota, donde nosotros planteamos un calendario para vacunas, reitero, no experimentales que se están utilizando, ya se aplica una barbaridad de casi 20 vacunas, ya a los menores de 12 años, hasta los 12 años ya se le aplican casi 20 vacunas. Pero además lo grave, que hoy sí lo escuché del representante de la Sociedad de Pediatría y me pareció grave, es que la dosis de esta vacuna Sinopharm que se va a aplicar es igual a la dosis de los adultos. Y uno dice, bueno, hay, no sé, 40, 50 países que ya se está aplicando esta vacuna. De los datos de China, olvídense, esos datos no existen, ¿no? Todo lo que pasa en China siempre no es Las Vegas, pero queda en China, ¿no es así? De eso no se sabe nada. Y hasta ahora, por eso digo que van a usar como niños cobayos a todos nuestros menores de 3 a 11 años. Únicamente esto se está aplicando en El Salvador, donde gobierna Nayib Bukele, que es un ex colaborador del llamado Frente Farabundo Martí, de la extrema izquierda, que intentó un cierto coqueteo con Estados Unidos después de ser electo presidente, pero que desde hace un año ha firmado acuerdos estratégicos con China, que incluso tensionaron su relación con Estados Unidos. Bueno, uno de los acuerdos o de las imposiciones ha sido la aplicación o el comienzo de la aplicación de la vacuna china también sobre la niñez. Y otro, bueno, son los Emiratos Árabes, que ustedes ahí ven que se manejan de otra manera, que bueno, los Emiratos Árabes también cambiaron muchas de sus políticas, sobre todo cuando desde agosto del año pasado, desde agosto del 2020, restablecieron relaciones e hicieron una cantidad de acuerdos estratégicos con Israel. Así que, sacando a China, solamente en El Salvador y en los Emiratos Árabes se está aplicando esta vacuna absolutamente experimental, que sin ninguna urgencia, sin ninguna necesidad, sin ningún porcentual de niñez afectada que lo amerite, se va a aplicar masivamente
sobre nuestros niños de 3 a 11 años en una dosis igual a la de los mayores. Pero por supuesto, este mismo Estado, reitero, este mismo Estado que promociona el aborto, este mismo Estado manejado por los K, que por ejemplo defiende a los terroristas, en este fin de semana puso toda su militancia, prácticamente casi como un deber de militante de la Cámpora, de militante K, donde antepusieron su interés político a la vida de sus propios hijos, y 300.000 o 400.000 ya firmaron la autorización, ¿no?, para que el Estado vacune a los hijos que tengan entre esta edad, ¿no es así? Realmente qué hecho lamentable, ¿no? Qué hecho lamentable, qué mal habla esto de los argentinos, cuando se dice que a veces somos demasiado mansos, somos corderos, ¿no? No hay límite. No hay límite, yo digo, en la reacción social, porque todavía que los adultos nos tengamos que bancar muchas de las cosas que se están padeciendo hoy en la Argentina, ¿no? Pero realmente ni siquiera la defensa de los hijos. Yo tengo un hijo grande, pero si yo tuviera un hijo, o si en este momento Alejandro estuviéramos en otra época, tuviera entre 3 y 11 años, ni loco lo vacuno, ni aunque me lleven preso. ¿Con qué necesidad? ¿Para que experimenten sobre nuestros hijos? ¿Tan bajo hemos caído? ¿Tan cobardes nos hemos transformado los argentinos? Pero Nicolás Kreplak está feliz de la vida. Está feliz de la vida. Van a experimentar con la niñez argentina. Hubo un tiempo en que los niños y también los ancianos eran los únicos privilegiados. Hoy son los vacunados experimentalmente nuestros niños. Y así es como parte de este globalismo nos van encajonando. Y no es una idea conspiranoica. Voy a mencionar a uno de los personajes, por lo menos para mí, más repudiables de la política, y yo casi diría de la historia argentina, que es Cristina Kirchner, ¿no? Pero la propia Cristina Kirchner, en declaraciones radiales que cualquiera de los K que eventualmente me pueda estar escuchando y que piense que no es así, escuchen esas declaraciones, dice que en la Argentina, cuando llega un presidente, porque la periodista le preguntaba qué nivel de poder tenía un presidente, y ella le decía que en realidad un presidente manejaba el 30 y el 40% del poder. Y cuando la periodista le preguntó, bueno, pero ¿quién maneja el otro, el 60, el 70% restante? Y bueno, imagínatelo. Evidentemente, cuando nosotros decimos que Alberto Fernández no tiene el poder y que el poder del poder es Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner nos está diciendo que solamente maneja el 30, el 70%, el 30 y el 40% del poder, debemos ser conscientes que cuando se habla de globalismo, cuando decimos que las decisiones estratégicas que se toman sobre esta subordinada, decadente casta política, felpudo del extranjero, no nacen en la Casa Rosada, sino son todas decisiones de ultramar. Bueno, ahora también va por nuestros niños, ¿no? Así como defienden a los terroristas, así como defienden nada menos a aquellos que quieren secesionarse, que han quemado la bandera argentina. ¿Qué puede extrañarnos de todos estos tipos que impulsan el aborto, que ahora también vayan a experimentar como cobayos con nuestra niñez? Entonces creo realmente que haber titulado esta reflexión o esta columna editorial "La impunidad de terroristas e infanticidas en la Argentina", la verdad que no es exagerado. No es exagerado, y es una impunidad, como les decía, mucho más grave todavía que la impunidad para no ir a prisión, para seguir avanzando con las causas de corrupción, porque esta impunidad sí afecta directamente
la vida de millones de argentinos y sobre todo está afectando o poniendo en riesgo nuestro propio futuro por un lado y nuestra propia integridad territorial por el otro. Ya los chinos hacen lo que quieren, por ejemplo, en la Argentina. ¿O acaso no manejan el 60, el 70% de la comercialización de nuestros alimentos? ¿No se han hecho cargo de nuestras centrales nucleares? ¿No son dueños del mar argentino a partir del kilómetro 201 con sus ciudades flotantes? Ya manejan el petróleo. Somos una colonia, no solamente de China, sino de todas las internacionales. Y estudien aquellos que no me creen lo que han hecho los chinos en África, la China comunista en África, que pasaron como la marabunta. Ese es el destino que nos tienen reservados los K, pero también, ojo, acá incluyo otras responsabilidades, porque hay que acordarse que el que trajo todo el poder chino acá en la Argentina fue Franco Macri, que fue el representante, desde su edificio de 40 pisos en Beijing, de traer toda la parafernalia china, no solamente sobre Argentina, sino sobre Latinoamérica, por supuesto, continuada por su hijo. Entonces acá hay una responsabilidad del conjunto de esta clase política cipaya. Hoy hacemos hincapié en los K, pero tanto desde el kirchnerismo como desde el macrismo están actuando estratégicamente contra la propia supervivencia de Argentina en los próximos años. Y ahora ya en el colmo del colmo, ponemos la salud de los niños de la más tierna infancia en manos del comunismo chino. Así que, compatriotas, yo creo que estamos sin duda en una guerra de liberación nacional. Como yo digo, hay una última línea, una línea que es última, pero también es la más fuerte que resiste, que vamos a avanzar desde esa última línea para terminar más temprano que tarde con las impunidades, porque esto, reitero, ya no es ni siquiera una cuestión ideológica, es una cuestión de supervivencia nacional. Así que lamento si alguno de los que me escuchan piensa que es imposible o que han perdido la fe, o que tal vez no se puede combatir con estos poderes. Nosotros creemos en la Argentina como el ave fénix que va a resurgir de sus cenizas, que va a castigar duramente a aquellos que se han burlado de la buena fe de nuestro pueblo, incluso que han entregado, ¿verdad?, a estos molos contemporáneos la vida de nuestros compatriotas. Y como diría el soldado Hermindo Luna, aquí no se rinde nadie. Dios y patria, viva Argentina.